A lo largo y ancho del mundo existen rincones donde la lógica parece apagarse, donde las reglas del tiempo y del espacio se distorsionan y donde las voces del pasado o de otras dimensiones susurran desde las sombras. Son lugares que desafían la ciencia, el sentido común y la propia razón humana, lugares que no deberían existir y sin embargo existen. En este episodio te llevaré a descubrir 5 nuevos enigmas que continúan desconcertando a quienes se atreven a investigarlos. Desde una carretera que solo aparece de noche hasta un jardín donde nadie envejece, estos misterios han sido documentados por testigos, investigadores y, en algunos casos, por autoridades que prefieren guardar silencio. Cada historia que escucharás hoy ha sido recopilada con base en testimonios, informes perdidos y leyendas que se niegan a morir. No son simples cuentos, son fragmentos de una realidad mucho más compleja y aterradora de lo que imaginamos. Prepárate, porque los misterios que estás por escuchar no son invenciones, son advertencias, ecos de algo más grande, más oscuro y quizás más real de lo que estamos dispuestos a aceptar. En la remota isla de Scomer, frente a la costa occidental de Gales, existe un relato que ha sido susurrado por generaciones, pero raramente documentado. Es la historia de una ruta que aparece solo algunas noches del año, bajo circunstancias muy específicas. Se le conoce como la Ruta Fantasma de Scomer, y quienes aseguran haberla transitado nunca regresaron siendo los mismos. La isla de Scomer es conocida por su biodiversidad, sus frailecillos y sus praderas verdes que se extienden hasta los acantilados. No hay carreteras pavimentadas, solo senderos de tierra y marismas. No hay autos, ni luces, ni tráfico. Sin embargo, desde hace más de un siglo, pescadores, exploradores y visitantes han reportado un extraño fenómeno. Una carretera que surge de la niebla cerca de la medianoche, al suroeste de la isla. Todo comienza con un cambio en la atmósfera. El aire se vuelve más denso, más pesado. La niebla se cierra de forma antinatural. Los sonidos de las aves y del mar se apagan. Luego, lentamente, una carretera de adoquines mojados comienza a delinearse sobre la hierba. No es un camino natural. Tiene bordes simétricos, marcas de carril e incluso postes metálicos corroídos. Una carretera que no debería existir en un sitio donde jamás se construyó una. Los primeros reportes datan del año 1886. Un farero llamado Oswald Griffiths fue encontrado vagando por la costa, en estado de confusión total. Según su testimonio, caminaba de regreso a su cabaña cuando vio la niebla cerrarse a su alrededor. Al seguir una extraña carretera que nunca había visto antes, perdió la noción del tiempo. Aseguró haber caminado por lo que sintió como horas, viendo luces lejanas que se desvanecían en cuanto se acercaba. Cuando finalmente logró salir de la niebla, habían pasado 3 días. Su cabello, antes negro, había encanecido casi por completo. Desde entonces, al menos 12 personas han reportado encuentros similares. En 1941, un oficial canadiense estacionado en la zona como parte de la defensa costera de la Segunda Guerra Mundial escribió en su diario: «Scomer no es lo que parece. Esta noche he seguido un camino que serpentea hacia el este, donde no debería haber nada. No sé si estoy perdiendo la razón. Me encontré con una figura en la distancia, alta, inmóvil, y cuando parpadeé, había desaparecido». El fenómeno ha desconcertado incluso a geólogos y expertos en cartografía. Ningún mapa oficial de Gales muestra rastro alguno de una vía en esa zona, y sin embargo, algunos visitantes logran fotografiar partes de la ruta. Curiosamente, estas imágenes siempre se ven borrosas, con interferencias o distorsiones inexplicables, como si la realidad misma rechazara ser capturada. Una expedición realizada en el año 2013 por la Universidad de Cardiff intentó estudiar el fenómeno. 5 investigadores pasaron 7 noches en la isla con sensores térmicos, cámaras de visión nocturna y radares terrestres. El 5.º día, justo después de la medianoche, uno de los sensores registró una bajada de temperatura de más de 15 grados en menos de 10 minutos. Las cámaras térmicas captaron lo que parecía una figura caminando por un camino invisible. La señal de los micrófonos se distorsionó y solo registró un zumbido agudo, similar al de un motor en marcha, aunque no había autos en toda la isla. Uno de los miembros del equipo, la doctora Emily Rees,
dejó el proyecto poco después del regreso. En entrevistas posteriores, declaró que lo que vimos allí no puede ser explicado con ciencia, y quizás no debería serlo. Hay cosas en Escómer que son anteriores al tiempo y que aún no nos quieren fuera. Entre los habitantes locales, los relatos orales son aún más inquietantes. Se dice que la carretera es un vestigio de una época que nunca fue, que no es del pasado ni del futuro, sino de una línea temporal alternativa colapsada o paralela. Algunos afirman haber visto carruajes sin caballos, luces que flotan sobre el camino y voces que susurran en idiomas desconocidos. Hay quien asegura haber encontrado marcas de neumáticos con patrones que no corresponden a ningún vehículo conocido. Una leyenda galesa del siglo XVII menciona a los Seirs du Viol o caminantes del vacío, seres que vagan entre mundos a través de caminos que solo existen en ciertos puntos del planeta. Según esta leyenda, cuando los humanos pisan uno de esos caminos, su destino se entrelaza con el de estas entidades, y su alma queda atrapada entre dimensiones. La ruta fantasma de Escómer encajaría perfectamente con esa descripción. En el año 2022, un excursionista alemán llamado Erik Jund desapareció sin dejar rastro en Escómer. Su último mensaje fue un audio enviado a su hermana donde se le escucha susurrando: «Estoy en una carretera. No debería estar aquí. Todo está en silencio. Hay algo detrás de mí». Su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, el acceso nocturno a ciertas zonas de la isla ha sido restringido. Aunque el gobierno galés no lo admite oficialmente, hay reportes de vigilancia encubierta y señales colocadas en zonas de alto riesgo, camufladas como advertencias por presencia de fauna silvestre. Lo más inquietante de todo es que algunos testigos que han regresado de la ruta no han cambiado por fuera, sino por dentro. Uno de ellos, un guía turístico llamado Aled Morris, empezó a hablar en un dialecto desconocido días después de su experiencia. Otro, una fotógrafa llamada Sonia Wells, comenzó a dibujar símbolos geométricos idénticos a los encontrados en ruinas antiguas de civilizaciones desaparecidas. Entonces, ¿qué es realmente la ruta fantasma de Escómer? ¿Un fenómeno atmosférico no comprendido? ¿Una brecha en el tejido de nuestra realidad? ¿Una trampa interdimensional camuflada como un camino cualquiera? Tal vez nunca lo sepamos. Pero si alguna vez caminas por la isla de Escómer y sientes que el aire cambia, si ves una niebla demasiado densa y escuchas el eco de pasos sobre adoquines que no están ahí, no sigas el camino, porque podrías no volver jamás. En el corazón de Andalucía, donde las calles empedradas de Córdoba se entrelazan con siglos de historia, existe un edificio del que casi nadie habla, pero que todos temen. No aparece en los mapas turísticos ni en las guías culturales, y sin embargo, quienes han vivido en la ciudad vieja aseguran que siempre ha estado allí, aunque no todos pueden encontrarlo. Lo llaman la biblioteca invertida. La leyenda cuenta que, en algún punto entre los siglos XVII y XVIII, un grupo de eruditos fundó una sociedad secreta dedicada a recopilar todo el conocimiento prohibido por la Iglesia y las autoridades de la época. No se trataba solo de libros heréticos o científicos, sino también de textos que hablaban de otros mundos, otros planos de existencia y prácticas arcanas que desafiaban la lógica y la moral humana. Para proteger estos volúmenes construyeron una biblioteca bajo tierra en los sótanos de un monasterio abandonado. Pero esta no era una biblioteca común. Fue diseñada siguiendo patrones esotéricos inspirados en los códices de Nag Hammadi, en geometría sagrada y en mapas astrales. Su disposición, según algunos relatos, reflejaba un espejo del universo. Cada estante, cada pasillo, replicaba el movimiento de las constelaciones. De ahí su nombre, invertida, porque lo de abajo era lo de arriba y lo que estaba al alcance de la vista no era más que una ilusión. Los primeros registros escritos sobre esta biblioteca aparecen en una carta fechada en 1771, dirigida al inquisidor mayor de Sevilla. En ella, un fraile anónimo advertía sobre la existencia de un archivo de sombras donde los libros no se leen sino que se escuchan, y donde las paredes tienen memoria y los pasillos se reconfiguran según el lector. Poco después, el monasterio fue quemado en un incendio de origen desconocido.
Sin embargo, los sótanos jamás fueron sellados del todo. Durante las obras de restauración del casco antiguo en el año 1998, varios obreros desaparecieron tras romper accidentalmente una losa antigua. Lo que hallaron debajo no era una cámara sepulcral ni un túnel romano, sino una biblioteca sumida en penumbra con estanterías que parecían no terminar nunca. Según el informe oficial, se trataba de una estructura subterránea no catalogada y fue sellada de inmediato por motivos de seguridad. Pero no todos creen esa versión. Una mujer llamada Rosa María Cobo, investigadora independiente, afirma haber entrado en la biblioteca invertida durante su adolescencia en compañía de un grupo de amigos. Relata que accedieron por una alcantarilla ubicada detrás de la Plaza del Potro. Al llegar al fondo, encontraron un umbral de piedra con inscripciones en un idioma desconocido. Lo cruzaron y descendieron por una escalera en espiral durante más de 20 minutos. La temperatura bajaba con cada paso y el aire se volvía más denso. Finalmente, llegaron a una sala circular con estanterías torcidas, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. No eran libros normales, cuenta Rosa. Eran objetos vivos. Algunos latían, otros murmuraban en lenguas imposibles. Uno me miró. No lo abrí, lo juro. Pero aún sueño con su cubierta, negra como la brea, con símbolos que cambiaban cada vez que parpadeaba. Desde entonces, ha dedicado su vida a investigar el fenómeno. Ha recolectado testimonios, mapas antiguos y diagramas que sugieren que la biblioteca fue construida siguiendo un patrón conocido como la espiral de los 4 niveles, una estructura mental diseñada para inducir al lector a la pérdida progresiva del yo. Otro testimonio proviene de un bibliotecario jubilado de la Universidad de Córdoba, don Ernesto Hidalgo. Asegura haber recibido, en 1975, un libro sin remitente, escrito en una mezcla de hebreo antiguo, árabe y algo que parecía latín, pero no lo era del todo. El título, escrito en relieve, se traducía como «El silencio que escribe». Según él, el texto narraba la historia de una biblioteca en la que los libros no contenían palabras, sino pensamientos, y que una vez leído uno, el lector quedaba vinculado a su contenido para siempre. Días después, don Ernesto fue ingresado en una clínica psiquiátrica tras sufrir un colapso nervioso. Nunca volvió a hablar con coherencia. Una teoría recurrente entre quienes estudian esta biblioteca sugiere que fue diseñada no para conservar el conocimiento, sino para contenerlo, como si los textos que alberga fueran demasiado peligrosos para el mundo exterior. Algunos incluso afirman que la biblioteca invertida no fue construida por humanos, sino por algo que intentó imitar nuestras estructuras. Y se equivocó. De noche, en las calles más antiguas de Córdoba, se escuchan ruidos metálicos, como estanterías arrastrándose. Hay quienes afirman que el suelo vibra ligeramente, como si algo se moviera debajo. Otros aseguran que han visto luces danzantes en las alcantarillas y sombras sin cuerpo proyectándose contra las paredes. En el año 2019, un grupo de estudiantes universitarios intentó recrear el acceso a la biblioteca siguiendo las indicaciones de un manuscrito hallado en un anticuario. 4 de ellos desaparecieron. El único que volvió, llamado Jaime Ferrer, se encontraba en estado catatónico. En su brazo derecho llevaba grabado, en lo que parecía quemadura, una inscripción: «Leí, luego dejé de ser». No se sabe con certeza cuántos volúmenes guarda la biblioteca invertida. Algunos dicen que son más de 1000, otros que son infinitos. Hay teorías que sugieren que la biblioteca cambia de forma según la persona que la recorre, que no es un lugar físico sino mental, que quien entra, en realidad, entra en sí mismo y corre el riesgo de no encontrar jamás la salida. Lo que sí parece claro es que la biblioteca invertida de Córdoba no es simplemente un mito urbano. Hay demasiado silencio institucional, demasiados documentos extraviados, demasiadas coincidencias en los relatos. Algo hay allí abajo, algo que espera ser descubierto o liberado. Y quizás lo más inquietante de todo es que, si la biblioteca está viva como algunos creen, entonces también puede crecer. Y si crece, podría extender sus raíces más allá de Córdoba, más allá de España. Quizás ya lo está haciendo. Así que, si alguna vez caminas por la ciudad antigua y sientes que el suelo vibra levemente bajo tus pies,
o si escuchas un susurro que no proviene de nadie visible, no te detengas, no mires hacia las alcantarillas y, sobre todo, nunca intentes abrir un libro que no recuerdas haber tomado. Porque en la biblioteca invertida, los lectores no solo leen los libros también los leen a ellos. En el corazón del casco viejo de Montevideo, entre calles empedradas y faroles de hierro forjado, se encuentra el enigmático Museo de los Ecos, un lugar cuya existencia pasa inadvertida para muchos, pero que guarda uno de los secretos más inquietantes de Uruguay. El museo, inaugurado en 1928, fue originalmente un archivo colonial destinado a conservar artefactos históricos y documentos del Virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, con el paso del tiempo, adquirió fama por razones menos académicas y mucho más perturbadoras. Entre sus múltiples corredores, el más infame de todos es el llamado Pasillo 13. Aunque su numeración no aparece en ningún plano oficial y los empleados del museo niegan su existencia, numerosos visitantes afirman haber sido guiados accidentalmente hasta él por señales confusas, cambios inexplicables en la arquitectura interior o incluso por voces susurrantes que parecen salir de las paredes. El Pasillo 13, según relatan quienes lo han recorrido, aparece solo bajo ciertas condiciones, noches lluviosas, durante apagones o cuando el museo está completamente en silencio. No hay registro claro de su ubicación dentro del edificio, pero los testimonios coinciden en ciertos detalles que hielan la sangre. El pasillo está revestido de un empapelado antiguo, completamente rasgado a la altura de los ojos. Las paredes emiten ecos de palabras que no han sido pronunciadas en el momento, sino que repiten conversaciones pasadas, muchas veces con voces de personas ya fallecidas. Uno de los casos más documentados fue el de Clara Lombardi, una estudiante de Historia de la Universidad de la República, quien se encontraba realizando un trabajo de campo sobre artefactos coloniales. Según su declaración, mientras analizaba un viejo registro en la sala de archivos, escuchó claramente una voz que la llamaba por su nombre. No era una voz moderna. Tenía un acento antiguo, desgastado por los siglos. Movida por la curiosidad y la creencia de que alguien la gastaba una broma, Clara siguió el eco de su nombre hasta toparse con una puerta que jamás había visto en sus múltiples visitas anteriores. Al abrirla, ingresó en el Pasillo 13. Lo que sucedió dentro permanece envuelto en misterio, pero Clara fue encontrada horas después, acurrucada en posición fetal detrás de una vitrina del primer piso, murmurando incoherencias en español arcaico. Entre sus palabras se distinguían frases como «las paredes oyen» y «la memoria es prisión». Tras su recuperación nunca volvió a hablar del tema y abandonó la universidad semanas más tarde. Otra historia impactante ocurrió en 1994. Un grupo de turistas alemanes reportó que uno de sus compañeros, un hombre llamado Johann Kraus, desapareció misteriosamente durante una visita guiada. Las cámaras de seguridad jamás lo captaron saliendo del museo. Su mochila fue hallada justo frente a un espejo antiguo con marco dorado, que según el personal, nunca refleja correctamente la imagen de quienes pasan frente a él. Algunos dicen que el espejo es la verdadera entrada al pasillo maldito. Curiosamente, el museo no hace mención oficial del Pasillo 13, pero en el sótano, oculto detrás de una estantería de mapas coloniales, existe un archivo olvidado con cartas antiguas y relatos manuscritos que datan del siglo XVIII. Uno de estos documentos, firmado por un monje jesuita llamado Fray Benedicto de Salazar, hace referencia a un pasaje que no existe en piedra, pero que sí vive en la memoria del lugar. Según él, el pasillo fue creado por los pecados de los que allí residieron, un vestigio de todos los secretos que jamás se confesaron. La teoría más aceptada entre los pocos investigadores que se atreven a tocar el tema es que el Pasillo 13 es una manifestación psíquica del museo, una especie de dimensión secundaria alimentada por los recuerdos, los ecos y los silencios. A diferencia de los lugares encantados tradicionales, no está ligado a un evento trágico específico, sino al cúmulo emocional de los miles de visitantes que han pasado por allí, cada uno dejando un rastro, un suspiro, una palabra. Hay incluso quienes aseguran haber visto figuras humanas caminando dentro del pasillo,
figuras que repiten los mismos movimientos una y otra vez, como marionetas atrapadas en un bucle eterno. Lo más inquietante es que algunas de esas figuras han sido reconocidas posteriormente en retratos antiguos colgados en otras salas del museo. Durante los últimos años se ha intentado estudiar el fenómeno de manera más sistemática. Un experimento llevado a cabo por un grupo de parapsicólogos en el año 2017 incluyó micrófonos ultrasensibles colocados en los pasillos cercanos a donde supuestamente se manifiesta la entrada del pasillo 13. Los resultados revelaron sonidos que no tenían fuente aparente. Campanas de iglesia, fragmentos de canciones coloniales y, en una ocasión, la frase «nunca saldrás», pronunciada con claridad en un tono que no coincidía con ninguna voz humana registrada. Hasta el día de hoy, el pasillo 13 continúa siendo una leyenda viva dentro del Museo de los Ecos. Su existencia está negada oficialmente, pero temida entre los trabajadores del lugar. Muchos se niegan a hacer guardias nocturnas y hay zonas del museo que simplemente son evitadas después de las 6 de la tarde. Los más osados, sin embargo, siguen intentando encontrarlo, guiados por la esperanza o el morbo de descubrir un secreto demasiado grande para ser compartido. Porque si hay algo que todos los testimonios tienen en común, es esta advertencia final. Si lo ves, no entres, y si entras, no hables, porque el pasillo no olvida, y cada palabra pronunciada será devuelta con interés. En el corazón del Himalaya, entre picos helados y senderos que parecen olvidados por el tiempo, existe una formación rocosa conocida únicamente por los lugareños como la cueva que respira. No aparece en los mapas, no es promocionada en rutas de senderismo ni mencionada por guías turísticos. De hecho, preguntar por ella en voz alta entre los sherpas es suficiente para recibir miradas de advertencia o, en algunos casos, un rotundo silencio. El nombre real de la cueva, si es que alguna vez lo tuvo, se ha perdido con los siglos. La llaman así por un fenómeno que desafía toda lógica natural. La cueva parece inhalar y exhalar como si tuviera pulmones. Cada determinado tiempo, el aire dentro de ella cambia de presión. Se siente un tirón hacia su interior, como si algo dentro aspirara con una fuerza invisible. Momentos después, un soplido cálido, húmedo y extraño, sale desde lo más profundo. No es aire común. Tiene olor a tierra podrida, a óxido y a algo que nadie ha podido identificar completamente. Algunos lo describen como el aliento de alguien que duerme desde hace milenios. Las leyendas de la región datan de antes de la llegada del budismo a Nepal. Los monjes antiguos, según textos encontrados en monasterios de la zona, hablaban de un ugra prana, que significa aliento terrible. Decían que en lo más profundo de la tierra vivía una conciencia dormida, algo que no era Dios ni demonio, pero que recordaba a ambos, y que de vez en cuando necesitaba respirar. La historia moderna de la cueva comienza en 1938, cuando un cartógrafo británico de nombre Harold Winslow se embarcó en una expedición para trazar con mayor detalle los caminos al norte de Pokhara. Acompañado por 3 sherpas locales, Winslow desapareció en el 6º día de la ruta. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero uno de los sherpas volvió en estado de shock, con la ropa desgarrada y sin poder pronunciar una palabra coherente. Lo único que repetía, una y otra vez, era una frase en nepalí, Mausko Vitrachu, que se traduce como «estoy dentro de él». El caso se archivó como extravío por causas naturales, pero en su diario, hallado semanas después en un refugio abandonado, Winslow había escrito algo inquietante el día anterior a su desaparición. «Nos hemos desviado. Encontramos una hendidura en la roca que no aparece en los mapas. No sopla viento, pero las ramas se mueven como si alguien respirara». Años después, durante la década de los 70, un grupo de espeleólogos japoneses intentó explorar la zona. Solo 2 regresaron. Contaron que habían entrado en una cueva cuya entrada parecía normal, pero que a medida que descendían, las paredes comenzaban a latir ligeramente como si tuvieran pulso. Al llegar a una profundidad estimada de 80 metros, que describieron como más que física, emocional, uno del grupo comenzó a convulsionar. No hubo contacto con gases tóxicos ni evidencia de presión alterada. Simplemente el cuerpo reaccionó como si estuviera siendo rechazado.
Uno de los supervivientes describió que las rocas tenían figuras, no pinturas, no petroglifos, sino formas que solo se revelaban al observarlas de reojo: rostros, ojos cerrados, bocas abiertas, manos que parecían salir desde la piedra misma. Según él, sentía que estaba dentro de un ser viviente, como si la cueva fuera un estómago que no había decidido aún digerirlos. Pero el caso más perturbador ocurrió en el año 2006. Una mujer francesa llamada Mireille Dufour, conocida por sus documentales sobre lugares místicos, viajó sola a Nepal tras recibir una carta anónima que contenía únicamente un croquis rudimentario y la frase: «Donde la montaña respira, el tiempo se detiene». Según su blog, que aún permanece archivado en la web, Mireille creía que había hallado una conexión entre varios lugares sagrados del mundo y que todos apuntaban a un punto de origen en el Himalaya. Su última publicación fue una imagen borrosa, aparentemente desde dentro de una gruta con el pie de foto. Es cierto, está vivo. Nunca más se supo de ella. A pesar de estas desapariciones, o quizás a causa de ellas, la leyenda de la cueva que respira ha atraído a un grupo específico de personas, buscadores de experiencias límite, místicos, cultistas. Algunos aseguran que dentro de la cueva el tiempo no funciona de manera lineal. Uno de estos hombres, de nombre Darshan Gautam, logró salir 3 semanas después de haber sido dado por muerto. No recordaba nada, pero su reloj de bolsillo, un antiguo reloj suizo mecánico, marcaba la misma hora desde el momento exacto en que se reportó su desaparición, como si el tiempo, para él, se hubiera congelado. Otro fenómeno frecuente es el de los susurros inversos. Se han grabado sonidos desde la entrada de la cueva que, al ser reproducidos al revés, forman palabras en distintos idiomas. Lo más inquietante es que algunas de esas frases fueron reconocidas por parientes de personas desaparecidas. En uno de estos audios se oía claramente la voz de un niño diciendo: «Mamá, no estoy muerto, solo estoy dormido». Los científicos que han intentado analizar la cueva con tecnología moderna enfrentan un problema aún más extraño. Los equipos electrónicos fallan antes de acercarse a menos de 100 metros. Baterías que se agotan, brújulas que giran sin control, drones que pierden señal. Es como si el lugar rechazara toda forma de observación externa. Hay teorías que van desde lo paranormal hasta lo cósmico. Algunos investigadores independientes sugieren que la cueva podría estar situada sobre una fisura dimensional, una especie de herida en la realidad por donde el mundo conocido respira hacia otro plano. Otros, más osados, afirman que lo que respira allí abajo no es la Tierra, sino una entidad atrapada, algo que cayó del cielo en una época prehistórica y que fue sellado con rituales olvidados. El aliento, dicen, es su única conexión con nuestro mundo. Por su parte, los ancianos de las aldeas cercanas tienen una versión más sencilla y aterradora. La cueva fue el castigo a una civilización entera que osó construir un templo en honor a sí misma y no a los dioses. Como castigo, fueron tragados por la tierra. Desde entonces, el espíritu colectivo de esa civilización duerme allí, en el fondo, y respira por todos ellos. Sea cual sea la verdad, la cueva que respira permanece como uno de los mayores misterios sin resolver de Nepal. Un lugar donde los suspiros de la montaña se sienten en la piel, donde el tiempo se retuerce y donde todo aquel que entra regresa distinto, si es que regresa. Y a veces, solo a veces, quienes pasan cerca durante la noche aseguran haber sentido, aunque sea por un segundo, una exhalación cálida en la nuca, como si algo estuviera muy, muy cerca. En los densos bosques de los Cárpatos, donde la niebla baja parece no disiparse nunca y los árboles murmuran con cada ráfaga de viento, existe un lugar que los mapas modernos han ignorado deliberadamente: el Jardín de los Niños Eternos. No hay caminos directos. Solo se puede llegar atravesando una antigua ruta de pastores, ahora cubierta por raíces y musgo. Según los aldeanos de los pueblos más cercanos, quienes se atreven a buscarlo no suelen volver, y quienes lo encuentran jamás regresan siendo los mismos. La leyenda del jardín comenzó a esparcirse a mediados del siglo XIX, cuando un grupo de niños desapareció misteriosamente de la aldea de Baleni, una pequeña comunidad rural al pie de las montañas. Eran exactamente 13, 7 niñas y 6 niños. No dejaron huellas, no hubo testigos. Una mañana simplemente no estaban.
Pero lo más inquietante ocurrió 3 semanas después. Sus padres desesperados comenzaron a verlos, pero solo en sueños. En esos sueños, los niños aparecían jugando en un jardín imposible, rodeado de estatuas, flores extrañas que brillaban en la oscuridad y un cielo que cambiaba de color constantemente. Los pequeños estaban sonrientes, pero sus ojos eran completamente blancos, y sus voces, aunque dulces, tenían un eco metálico, como si vinieran desde muy lejos, desde otro tiempo. En 1917, un escritor rumano llamado Alin Doru documentó por primera vez los testimonios de estos sueños en un libro ahora perdido titulado Taramul Kopilor Fara Sfarsit, El reino de los niños sin fin. En sus páginas relataba cómo diferentes generaciones de familias aseguraban haber soñado con sus hijos perdidos en ese mismo jardín, sin importar el paso de las décadas. Incluso quienes no tenían descendencia, al pasar por ciertos sectores del bosque, afirmaban sentir una tristeza infantil inexplicable, como si los pensamientos de los niños desaparecidos se colaran en sus mentes. Lo más escalofriante vino con los dibujos. Niños de distintas regiones, sin relación entre ellos, comenzaron a dibujar el mismo paisaje: una glorieta rodeada de árboles retorcidos, una fuente seca en el centro y figuras de piedra que, según los pequeños, cuidaban el jardín. Cuando se les preguntaba quiénes eran esas figuras, los niños contestaban siempre lo mismo: los guardianes de los juegos que nunca terminan. En el año 2001, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Bucarest, intrigados por los relatos antiguos y los reportes extraños, organizó una expedición al bosque con el objetivo de rastrear cualquier evidencia de construcciones o asentamientos abandonados. Uno de ellos, la doctora Anka Jordache, escribió en su diario: al llegar al claro donde el GPS dejó de funcionar, sentimos que el aire se volvió más denso. Había una energía difícil de explicar, como si el tiempo titubeara a cada paso. Según su relato, el grupo encontró un círculo casi perfecto de vegetación más clara, como si algo impidiera el crecimiento natural. En el centro descubrieron lo que parecían ser estatuas de niños, talladas con un detalle espeluznante. Los rostros no eran idealizados ni clásicos, tenían expresiones reales: risa, miedo, sorpresa. Lo más perturbador fue que algunas de las estatuas coincidían con retratos de niños desaparecidos del siglo XIX. Antes de poder documentarlo todo, un miembro del equipo, el profesor Mihai Dragan, desapareció. Nunca se lo volvió a ver. La expedición fue interrumpida y el acceso al área quedó prohibido por el Ministerio de Patrimonio. Pero ciertos informes internos, filtrados años después, hablaban de una cámara subterránea bajo el claro, con murales grabados que mostraban a los niños entregando sus sombras a una figura sin rostro. Los locales creen que el jardín es en realidad una puerta, no una tumba ni un cementerio, sino un umbral hacia un plano donde el tiempo no existe, donde la infancia es una forma de energía que se alimenta a sí misma. Un espacio diseñado, o quizá maldecido, para atrapar la esencia de lo infantil y convertirla en eterna. No es un paraíso, no es un infierno, es simplemente un juego que nunca se detiene. Hay testigos que aseguran haber escuchado risas mientras atravesaban el bosque al atardecer, risas suaves, ajenas al lugar, seguidas de murmullos que parecían repetir nombres antiguos. Un leñador llamado Costel, que vivía cerca de la zona, contó que en una ocasión, tras escuchar el nombre de su hermana fallecida susurrado entre los árboles, vio a una niña de espaldas, vestida con ropas del siglo anterior, girar lentamente hacia él. Dijo que su rostro era el de su hermana, pero con una mirada vacía, como si solo su imagen permaneciera, no su alma. Uno de los elementos más desconcertantes es que el jardín parece elegir a quién mostrarse. No aparece siempre en el mismo lugar, ni en la misma forma. Algunos lo ven como un parque abandonado, otros como un prado florido, pero en todos los casos siempre hay estatuas, siempre hay juegos, y siempre hay un aire de melancolía tan profundo que quienes lo experimentan quedan marcados para siempre. En 2017, un grupo de artistas visuales que realizaba una residencia en Rumania afirmó haber encontrado una zona del bosque donde no crecía nada, salvo una flor blanca nunca antes clasificada. Decidieron dibujar el lugar. Al llegar al centro del claro,
Uno de ellos, un escultor llamado Daniel, quedó paralizado. Comenzó a llorar sin motivo. Días después, confesó que había visto a su hermano menor, muerto hacía más de 30 años, entre los árboles. No dijo nada más. Meses después, se quitó la vida dejando una única nota. Él sigue jugando, pero no recuerda cómo parar. Los científicos no han logrado hallar causas racionales para los efectos del jardín. Algunos intentaron analizar el terreno, pero los equipos se descomponen o entregan datos incoherentes. Las grabaciones de audio captan voces en idiomas desconocidos y las cámaras, en lugar de imágenes claras, registran figuras borrosas con formas humanas rodeadas de niebla. La Iglesia Ortodoxa local ha declarado la zona como territorio prohibido por lo divino, lo cual solo ha aumentado el interés de grupos ocultistas que buscan entender o incluso invocar la energía del lugar. Uno de estos grupos, llamados los Hijos del Eco, afirma que el jardín es un reflejo de la conciencia colectiva de la niñez, un lugar donde las emociones no mueren, sino que se materializan. Pero otros, más escépticos, advierten algo más siniestro, que el jardín no solo retiene la energía infantil, sino que la cultiva, que necesita nuevos visitantes, nuevas risas, nuevos juegos, y que cuando éstas faltan, llama a los que alguna vez fueron niños, a través de sueños, canciones olvidadas o recuerdos que resurgen sin explicación. Porque según los últimos testimonios, ahora el jardín ya no espera a que los encuentren. Ahora, él va a buscarlos. A lo largo de este inquietante recorrido por los rincones más oscuros y olvidados del mundo, hemos desenterrado 5 enigmas que desafían no solo a la lógica, sino también a los límites de nuestra comprensión. Desde un muelle detenido en el tiempo hasta un jardín donde las risas infantiles nunca se apagan, cada misterio susurra una verdad incómoda. El mundo es mucho más extraño de lo que queremos admitir. No importa cuántas cámaras instalemos, cuántos satélites lancemos o cuántas fórmulas escribamos, hay algo que se escapa a la ciencia y a la razón, algo que habita en lo inexplicable, en lo que no tiene respuesta. Lugares que parecen puertas, voces que no deberían hablar, miradas que persisten más allá de la muerte. Y cuando creemos haberlo visto todo, el misterio se reinventa, se oculta, cambia de forma, nos observa desde las grietas de la realidad, esperando ese momento exacto en que bajamos la guardia, para revelarse solo por un instante y luego desaparecer. Pero tú ya lo sabes, porque si llegaste hasta aquí, una cosa es segura, el misterio te encontró y ahora forma parte de ti.